Y antes que todo, gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con mi amigo Alex, con mi amigo Elías. Creo que realmente en México existen transportistas que están a la vanguardia de estándares internacionales. El grave problema que también nos refleja el rezago en la comercialización es que las empresas que ofrecen autotransporte de carga en México son muy heterogéneas. Y yo no hablo de que las empresas, a veces calificamos que la pequeña es la que tiene X número de camiones o la grande es aquella que tiene un gran volumen de camiones. Creo que hoy debemos tener parámetros de medición de las empresas en función a cuál es su rentabilidad y productividad. Y creo que ahí es donde debemos partir hacia cómo estimular a que el hombre camión crezca, y es simplemente haciendo que sea más rentable la operación de su empresa. ¿Y cuál es la manera? Modernizando su parque vehicular. Ustedes y nosotros, así como lo mencionaste, somos los responsables de mover más del 80% de las mercancías de este país. Somos los responsables de hacer la última milla en este país. Y hoy hay que saber que somos un termómetro de la economía que, conforme nos vayamos recuperando, será un reflejo claro de que si el país va por buenos caminos o no. Creo que algo muy valioso, que es la modernización de nuestro parque vehicular. Como bien lo precisó Alex, para no ser redundante, no hemos tenido los apoyos ni los estímulos para que se den. Y quiero hacer una crítica hacia los que se dieron antes. No eran incluyentes. Debemos tener modelos incluyentes que partan desde el hombre camión hasta las grandes flotillas. ¿Por qué hablo del hombre camión? Porque hay que entender que en México estamos viviendo una crisis. Veníamos de una desaceleración económica en el 2019. Hay que recordar que antes de la pandemia veníamos de un decrecimiento. Eso se refleja en el transporte. Y hoy en México el transporte cambió. Cambió de manera en que hoy el e-commerce llegó para quedarse. Hoy la función que ustedes tienen que tener con nosotros es desde cómo configurar una unidad para el tipo de servicio y el mercado que vamos a atender. Nosotros nunca hemos estado negados a que se desarrollen otras modalidades de transporte, como el marítimo, el ferroviario, porque somos complementarios. Y creo que seríamos más productivos en tener rutas menos largas. Es increíble que en México todavía se den servicios de Tijuana a Cancún, porque no hay un complemento con otra modalidad de transporte. Entonces, yo creo que hoy lo más importante es hacerle saber también al pequeño empresario. Por eso hemos trabajado, si me permiten encanacar mucho en el sentido del distintivo Transportando al País, Transportando a México, que se inició en un primer módulo para el pequeño transportista, de que entiendan de que a veces luchamos contra un arraigo, Charín. Yo conozco transportistas muy fuertes, muy serios, que empezaron alguna vez de operadores. Lo ha de saber muy bien Elías. Y que el arraigo a sus activos dicen, pero es que este camión modelo 74 yo lo tuve, o eran muy buenos, y siguen en las carreteras. Entonces creo que hay que romper arraigos, hay que romper paradigmas y sobre todo buscar, como bien lo explicó Alex, esos apoyos gubernamentales y concientizar a los industriales del autotransporte que la rentabilidad que pueden conseguir no va a ser a lo mejor teniendo 5 o 6 camiones, a lo mejor teniendo 2 rentables, y que de algún modo en tiempos muertos, en rentabilidad efectiva, en seguridad en carreteras, toda la sociedad lo vamos a ver reflejado. Este es mi comentario. El día de ayer les comparto que con mucho gusto se suman a las ya 17 centros de formación de operadores que tenemos, uno más en Reynosa, ayer tuvimos la autorización, uno más en Pachuca, otro en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, y el de Cuautitlán, en los que normalmente ustedes nos han ayudado. Hablo de todas las armadoras con insumos para poder formar y subsanar ese déficit de los más de 50,000 operadores, como bien lo dice Elías. Y quiero mencionar algo que sí es una ecuación sencilla. Si hoy hablamos de que tenemos un rezago en promedio del parque vehicular de 20 años, es muy difícil pensar, también conocemos empresas en México, grandes flotillas, que el promedio de su parque vehicular es de 4 años, de 3 años. Entonces quiere decir que lo más viejo que traen posiblemente serán camiones de 5 años. Pero en el mercado salimos y nos topamos que hay camiones modelos 70. Yo creo que el problema que hemos tenido, y lo quiero hablar muy honestamente, he platicado este tema en lo personal con Elías, con mismo Alex, que los programas anteriores que ha habido de modernización de parque vehicular o chatarrización no han sido incluyentes, únicamente ha sido para aquellos que quieren renovar su flota. Creo que
hay una labor que podríamos hacer conjuntamente ustedes desde sus distribuidoras, que esos camiones que ustedes tomen a cuenta, porque lo hacen como parte de su operación para esas grandes flotillas, pues son camiones que a lo mejor tienen 5 o 6 años de uso y todavía pueden ser muy rentables en un mercado secundario para las pequeñas empresas, para el hombre camión, y preciso, muy claro, pero que se empiece a asesorar a quien va a comprar un camión que tenga las condiciones y especificaciones, aunque sea seminuevo, para el servicio que pretenden dar. Ejemplo, si yo voy a comprar un camión que anteriormente traía en la configuración para el doblemente articulado y voy a mover 12 toneladas, pues posiblemente no vaya a tener la rentabilidad. Entonces, que se dé esa asesoría que se da como cuando llegan a venderme un camión nuevo y me lo van a configurar, cómo se pudiera configurar también, que se le haga el cuestionamiento a la gente que compra en el mercado secundario, ¿para qué mercado quieres utilizar tus camiones? Hay que entender que el transporte, pues me gusta estar con gente tan apasionada como Alex, como Elías, Charín, tú misma, cuando hemos platicado con Guillermo, creo que partimos de que le tenemos un gran cariño a este oficio, pero tenemos que buscar de una manera muy objetiva las soluciones. Y una es, como lo dije en el punto anterior, tener que luchar contra ese valor estimativo que a veces se les da a los camiones y empezar a verlos desde como lo que son, un activo, voltear más hacia el aspecto humano. ¿Quién va a conducir esos camiones? Pues sí, la verdad es que a veces quien nos trae esos camiones en muy malas condiciones tiene que saber más de mecánica que de logística para que no se queden en el camino. Tenemos que propiciar eso. ¿Qué sería lo atractivo? Como bien lo precisó Elías, incluso desde el primer punto también Alex lo habló, tenemos que buscar esos apoyos gubernamentales. Que esos apoyos gubernamentales podrían ser a la larga un beneficio para el Estado. Muchas de las veces chatarrizábamos un camión, no me alcanzaba ni para el IVA. Que hoy se ponga un porcentaje del camión que se pretende adquirir. Vamos a pensar, si tenemos un camión en el mercado secundario, ya no nos vamos al valor de casi 3 millones de pesos, de un valor de 1.100.000, 1.200.000 pesos, y chatarrizo un camión, no que se me dé los 120,000 o 130,000 pesos, que se considere un 25% del enganche del camión nuevo, que estás dejando un camión muy, muy atrasado, que entienda el Estado que lo que va a ganar es que también va a empezar a encaminar hacia la formalidad a ese transportista pequeño y mediano. Y hoy la verdad no queremos que el transportista pequeño desaparezca, queremos que desaparezca como tal porque creció. Y una manera de crecer es con la vinculación que tenemos ustedes. Yo la verdad creo que dentro de la industria del autotransporte, por obvias razones, el proveedor más importante es la industria fabricante de camiones. Entonces yo desde ese momento le quito el término de proveedor y hablo de un socio comercial interesante. Hoy, Charín, ustedes lo sabe Guillermo, tú representas una marca concretamente, pero hoy existen muchas marcas en el mercado, salvo una que se retiró, pero existen muchas marcas en el mercado que nos pueden ofrecer las especificaciones concretas para el tipo de carga que vamos a llevar. Hablar de transporte no nada más es pensar en camiones doblemente articulados de 53 pies, también lo repito, con el e-commerce nos va a cambiar. Antes la última milla era del centro de distribución al almacén y bajarlo ahí. Y hoy, pues la verdad es que a lo mejor hasta al consumidor directamente estamos llevando. Hay empresas que han abierto el abanico hacia ese servicio. Entonces, si el programa que ustedes también pudieran decir, camión certificado recibido por X o Y agencia de cual o tal marca, que lo voy a poner en el mercado secundario porque hay que luchar contra un problema muy serio. Camiones que por el alto índice de robos, como bien lo mencionaba Elías, vuelven a salir en un mercado secundario y son camiones de procedencia dudosa. O más allá, el problema más serio, hay camiones que hoy se llegan a importar de los Estados Unidos que a lo mejor sí son más baratos a la larga, pero su operación, su mantenimiento correctivo y preventivo es más caro. Entonces, creo que es muy importante que ustedes también, como socios comerciales de nosotros, también sean un factor determinante. Se puede hacer a través de la Conatram, en el caso de Alex no tanto, o de Canacar, que asesoremos a quien va a adquirir ese tipo de camiones y canalizarlos. La manera más segura de adquirir camiones en el mercado secundario es que vayas a una agencia y te den hasta una póliza de garantía que el camión es real, que no está remarcado, o que el camión cumple con las especificaciones para el mercado nacional. Entonces creo que esto da para que nosotros creemos una mesa de trabajo y sí busquemos cómo hacer llegar esos camiones que posiblemente grandes corporativos están dejando, y no por malos, simplemente porque ellos ya entendieron
que la rentabilidad de este negocio es tener mantenimiento preventivo, no correctivo. Y hay empresarios que dicen, pero ¿cómo voy a vender mi camión si le acabo de reparar el motor y me gasté 250,000 pesos? Cuando hacen sumas y restas, posiblemente ya ni lo vale como tal el que hayan hecho esa inversión tan alta. Entonces no hay que dejar que lleguemos a esas situaciones. Entonces creo que esto, más que una pregunta, vamos sentando un compromiso de que busquemos un esquema adecuado. Es cuanto. Muchas gracias.